Mira, regrésate, le dicen a ella. Nosotros, ay Dios mío. Todos tenemos miedo de pasar migración. Yo creo que hasta más miedo que la muerte, la verdad. Mira, es un pavor, una psicosis, es algo increíble. Yo lo tuve. Tú si ya pasaste lo tuviste, y si tú que no has pasado probablemente también lo tienes. Pero en este video te voy a explicar cómo llevarlo de una manera más relajada, más light. Y te lo digo yo, que yo pasé con mi esposa y 2 perros. No uno, sino 2. Así que empezamos. Y qué mejor que hablarte desde mi propia experiencia. Mira, tengo muchos amigos que obviamente han pasado, pero en este caso te voy a hablar de la mía. Como ya les dije, de una persona que pasó con 2 perros. Miren, de forma de anécdota, cuando llegamos, wow, eso fue tipo alerta aeropuerto. Cuando subimos la escalera, habían como 5 a 7 policías. Yo dije, listo, me pararon para el cuartico. Pero obviamente el que nada debe, nada teme. Pero igual todos sentimos como esa especie de miedo, de psicosis. Que por cierto, llegué fue a las 6 de la mañana. Y llegué con un dolor de cabeza que Dios mío me estaba matando. Y eso que comí en el avión. Y consejo, coman en el avión. Porque si no comen, se puede dar a entender que tienen estupefaciente en su estómago. Así que coman. En mi caso, como bastante, no tuve ningún problema. Miren, en migración duré como 2 minutos. Por eso le digo, es súper rápido. Y apenas pasé, eso fue como, wow, me quitó el dolor de cabeza de forma inmediata. Como si me fuera tomado 3 paracetamol de 1 gramo, literal. Así que vamos a ver qué nos preguntaron. Si ya tú pasaste, coméntame qué te preguntaron a ti para compararlo con mi experiencia y qué tan rápido fue. Yo tardé como 2 minutos, como te dije. Así que coméntame. Una vez estás ahí con el oficial, primero que todo, seriedad y relajado, obviamente. Lo primero que te van a pedir es el pasaporte, lógicamente, que para los venezolanos que me preguntan, no tiene que estar vencido, no puedes pasar con el pasaporte vencido. Que puedes hacer algunos trámites, sí, pero una vez estés ya aquí adentro. ¿Cuánto tiempo necesitas de vigencia en el pasaporte? Pues 1 o 3 meses. Eso es lo primero que tú vas a entregar al llegar. Cuando le entregues el pasaporte, te recomiendo que tengas la demás documentación ordenadita. El seguro del viaje, todo esto, la reserva de hotel. Yo por mi parte lo tenía en el estuche que te da la agencia de viaje cuando compras el pasaje. Te lo voy a dejar por acá la foto para que la vayas viendo. Y bueno, obviamente es súper cómodo estar así de esa manera ordenada. Mira, el oficial te puede preguntar cuál es tu profesión, de qué trabajas en tu país. Obviamente respóndele lo que haces, ya sea en tu país de residencia o en tu país donde vives como tal, con toda naturalidad. Como le dije, todo esto tardó como 2 minutos, así que esto es así al grano. En mi parte, lo primero que nos preguntó fue ¿para dónde viene ese perrito tan hermoso? Que lo tenía mi esposa en ese momento. Y nosotros le dijimos a conocer. Y 1 año y 8 meses después todavía sigue conociendo. No, ya, seriedad. Mira, en teoría la primera pregunta que te haría es motivo de viaje. Que si se ponen a ver, nos los hizo nosotros, pero directamente con el perro, cuando nos dijo a qué viene este perro tan bonito acá. Así que, motivo de viaje, turismo. Y ya, no te pongas a darle mucha explicación ni nada, porque en verdad que nosotros mismos nos armamos una película. Miren, yo por mi parte me acuerdo que yo me puse a estudiar. Yo dije, no, quiero visitar el Bernabéu, el Mercado El Rastro. Yo puse en YouTube qué ver en Madrid. Después dije que también quería ir para Sevilla, conocer la Plaza Sevilla, la Plaza España de Sevilla, perdón. Entonces, turismo. De igual manera, si tú quieres ver qué cosas hacer en Madrid, lo puedes investigar por si acaso. Por acá atrás tenemos el gimnasio. Al terminar el video, voy para allá a entrenar. También me preguntó cuánto tiempo iba a estar. Que por cierto, con este tema sí tienes que tener más cuidado. Porque si vienes como turista, es cierto, puedes durar hasta 3 meses de forma regular. Pero, o sea, no seas tan obvio. Si lo vas a comprar, cómpralo por 15 días, por 20 días. Y esto va de la mano con la reserva de hotel. Si tú vas a estar aquí por 15 días, nos vas a comprar una reserva por 90 días. Que aquí abrimos un paréntesis y en este caso, si vienes como turista y pretendes regularizarte aquí, no sería muy conveniente lo de la carta de invitación,
porque esta persona en la carta de invitación supuestamente va a responder por ti, va a tener el dinero por ti, entonces mejor no. Únicamente en este caso reserva de hotel o Airbnb. Miren, haciendo un paréntesis acá, la verdad les quiero agradecer la receptividad que han tenido con el canal, muchos comentarios bonitos que me han llegado y eso es algo que motiva, la verdad que sí. Miren, me ayudarían bastante si comparten este tipo de videos, si comentan cada interacción, eso ayuda a YouTube para recomendarlo. Comentar, dame like, dame dislike y bueno, sobre todo suscribirse. Abajo les dejo las redes sociales y bueno, continuamos. Muchas gracias. Y voy a estar subiendo por ahora 2 videos semanales sin falla, ok, así que estén sintonizados. El seguro de salud. El seguro de salud o seguro de viaje yo lo tenía en el estuche mágico y mira, tampoco me lo pidieron, pero esto es algo que tienes que pagar, ojo, porque hay mucha gente que dice, no, yo pasé sin eso, perfecto, te lo aplaudo, pero si te lo piden y no lo tienes, para atrás. Esto es un seguro que cuesta, no sé, y me costó como $60, $70, no recuerdo. Tiene que cubrir, cuando yo viajé, hasta 30.000 euros. Miren, esto no siempre lo piden. En mi caso no lo pidieron, pero tráiganlo. Como siempre digo yo, siempre hay uno el que va a pagar. Así que hagamos las cosas bien. Hay personas a los que les piden demostrar la solvencia económica. En mi caso, nunca me la pidieron, ni cuando fui para Chile, ni cuando vine para España, gracias a Dios. Pero si te la piden, tienes que tener, creo que es 108 euros por cada día que vayas a estar acá. Entonces, con más razón, no te conviene comprar un pasaje por 3 meses porque es mucho más dinero que tienes que demostrar. Y ojo, aquí sí el oficial te puede regresar si no cumple con este requisito del dinero. Así que con esto anda sacando tus cuentas. En mi caso, como le comentaba, tenía mi sobre acomodadito, bien bonito. Y cuando él me preguntó el tiempo que iba a estar, yo automáticamente, en vez de quedarme callado, como le dije a ustedes, o sea, de no responder de más, yo le dije 15 días en tal lado y una semana en tal lado. Y agarré mi estuche y empecé a sacar. Y él me dijo, no, tranquilo. Y ya, o sea, literal fue así súper rápido. Y como pueden ver, no preguntan muchas cosas. Como les dije, yo tardé como 2 minutos. Que entregas el pasaporte, a qué te dedicas, de cuál es tu profesión, por motivo por el cual estás viniendo, cuántos días vas a estar y bienvenido. O sea, es súper rápido. Obviamente, cuando diga a qué estás viniendo, no vas a decir que no, voy a buscar trabajo. No. Para nada. Y tampoco vaya a decir si vas a solicitar asilo que lo vas a hacer. No, todo eso lo vas a hacer una vez estando aquí. ¿Ok? Como le dije, vamos a quitarnos todos esos miedos, toda esa ansiedad. Yo pasé con mis 2 perros, que por cierto, cuando ya habíamos pasado todo eso y recogimos la maleta, yo tenía que declarar a los perros. Y ni siquiera me preguntaron nada ni nada de eso. Y nuevamente vi a los 7 oficiales en la salida y yo dije, listo, ahora sí, el cuartico, ¿para dónde agarro? Y cuando pasamos mi esposo y yo, nos dicen, mira, regresa, le dicen a ella. Nosotros, ay Dios mío. Y él, ¿sabe qué es lo que dice el oficial? ¿Qué raza es ese perrito? Nosotros, ay Dios mío, no puede ser. La verdad que, wow, muchos nervios, mucho de todo. Entonces, mi gente, como vieron, fue súper rápido. Es más que todo nervios lo que uno tiene y es normal. Como digo, yo que ya he pasado por 2 migraciones, he tenido ese nervio exactamente igual o cada vez peor, una tras otra. Pero al final yo siempre me decía esto y me sirvió a mí bastante, porque yo llegué muy tranquilo. Yo dije, si no estoy haciendo nada indebido, tengo mi reserva hotel, tengo el dinero por los días correspondientes, o sea, ¿por qué motivo me echarían para atrás? O sea, en realidad no hay razón alguna para que lo hagan, al menos de que sencillamente no quieran. Pero uno no está dando indicio a eso. Así que bueno, si les gustó el video ya sabe, denle like, suscríbanse. Voy a dejar otro videito por acá interesante y tengo más videos en la cajita de descripción. Ya saben, nos vamos a ver 2 veces por semana. Cuídense.